Listos para otra inmersión profunda. Ya saben, donde agarramos esas fuentes densas y extraemos lo esencial para ustedes. Destilando la información, por así decirlo. Exactamente. Los detalles que sorprenden y con suerte, esa chispa de comprensión que lo ilumina todo. Hoy nos adentramos en un caso que sin duda ha dejado huella en la historia criminal británica, el caso de Dennis Nielsen. Un hombre que resuena con ecos oscuros, sin duda. Para esta inmersión tenemos la transcripción de un documental en español que explora los crímenes de este asesino en serie. Entonces vamos a bucear en las profundidades de la mente de Nielsen a través de esta narración. Exacto, el objetivo es claro. Comprender a fondo sus acciones, qué lo impulsó a cometerlas y cómo la investigación policial logró finalmente llevarlo ante la justicia. Desentrañar la madeja del misterio, pieza por pieza. Empecemos por el principio. Dennis Nielsen. ¿Quién era este hombre antes de convertirse en el monstruo que todos conocemos? Bueno, Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia. Segundo hijo de Elizabeth White y Olaf Magnus Nielsen, un noruego que llegó a Escocia con las Fuerzas Libres de Noruega durante la Segunda Guerra Mundial. Interesante, una mezcla de culturas desde la cuna. Sí, pero la familia no era precisamente un remanso de paz. El padre Olaf no era una figura muy presente, más dedicado a sus deberes militares que a la vida familiar. Ya veo, una especie de desapego emocional desde el inicio. Exacto. Y esta desconexión llevó al divorcio de la pareja en 1948, cuando Dennis era apenas un niño pequeño. Debió ser un golpe duro para él a tan temprana edad. Sin duda. Pero hay un detalle que el documental destaca. El fuerte vínculo que Dennis desarrolló con sus abuelos maternos, Andrew y Lily White, en especial con su abuelo Andrew. Una figura paterna sustituta, tal vez. Podría decirse que sí. Lo acompañaba en sus paseos, compartían momentos especiales, hasta que Andrew falleció repentinamente en 1951. Una pérdida devastadora, especialmente para un niño que ya cargaba con el peso de una familia desestructurada. Así es. Y el documental sugiere que tras esta pérdida, Nielsen se volvió más retraído, más ensimismado. Se aisló aún más. Exacto. Pasaba mucho tiempo solo, observando los barcos, y mostraba cierta resistencia a involucrarse en las dinámicas familiares o a aceptar muestras de afecto. Una especie de coraje emocional. Sí, y además percibía como una injusticia la atención que su madre, su abuela y su nuevo marido dedicaban a sus hermanos. Un resentimiento, quizás. Es posible. Aunque con su hermana Silvia sí mantenía una relación más cercana, jugaban juntos en esos momentos en que Dennis se animaba a hacerlo. Un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. Podría decirse. Ya en su adolescencia, Nielsen sentía que la vida en su pequeño pueblo le quedaba chica. Así que a los 14 años se unió a los cadetes del ejército. Buscando un nuevo rumbo, una nueva estructura. Exactamente. Y allí demostró tener ciertas aptitudes, sobre todo en historia y arte. Una mente inquieta a pesar de su aislamiento. Sí, sin duda. Al terminar sus estudios, tras un breve paso por una fábrica de conservas, Nielsen decide alistarse en el ejército en 1961. Siguiendo la tradición familiar en cierto modo. En efecto, su objetivo era formarse como chef en el cuerpo de catering del ejército. Y parece que le fue bien en ese ámbito. Sí, se desenvolvía con soltura en la cocina. Pero es aquí donde, según el documental, comienza a despertar su orientación sexual, algo que mantuvo en absoluto secreto. Ocultando una parte fundamental de sí mismo. Así es. Tomaba precauciones para evitar ducharse con otros soldados, ocultando cualquier indicio de su atracción hacia los hombres. Una represión que debía generar una gran tensión interna. Sin duda, vivir una parte tan esencial de uno mismo de forma oculta y reprimida debió causarle una enorme angustia. Un conflicto interno sin resolver. Exacto. En 1964 fue destinado a Alemania y luego, en 1967, a Adén, en Yemen. Esta última experiencia fue particularmente traumática, según el documental. ¿Un escenario completamente diferente? Sí, allí sirvió como cocinero en una prisión en un entorno muy peligroso. En plena zona de conflicto. Efectivamente. Su regimiento sufrió bajas en emboscadas y él mismo fue víctima de una agresión por parte de un taxista. Un incidente bastante violento. Una experiencia que seguramente dejó cicatrices. Sin duda. Finalmente, tras 11 años de servicio militar, Nielsen alcanzó el rango de cabo y se dio de baja en 1972, regresando a su hogar. De vuelta al punto de partida, pero ya no era el mismo hombre. Para nada. Y en casa se encontró con la incomprensión de su familia. Su madre lo presionaba para que tuviera una pareja femenina y su hermano lo acusó directamente de ser homosexual. Un ambiente hostil para alguien que ya cargaba con tanto peso. Exacto. Ante esta situación, Nielsen decide marcharse a Londres, un nuevo capítulo en su vida. La gran ciudad, el anonimato, la promesa de libertad. Sí, un lugar donde quizás podría ser él mismo sin miedo al rechazo. En 1972 se unió a la Policía Metropolitana. Buscando quizás esa estructura y camaradería que había experimentado en el ejército. Pero no fue así, ¿verdad? No del todo.
Aunque disfrutaba de su trabajo, Nielsen echaba de menos el compañerismo que había encontrado en el ejército. Sus noches las pasaba solo, bebiendo, hasta que en el verano de 1973 empezó a frecuentar bares de ambiente. Buscando conexión en un entorno más afín a su identidad. Exacto. Y aunque estos encuentros le brindaban momentos de intimidad con otros hombres, el documental subraya que estas relaciones eran, en su mayoría, superficiales y efímeras. No la conexión profunda que él anhelaba. Precisamente, Nielsen buscaba algo más profundo, una relación significativa y duradera, algo que se le escapaba constantemente. Y esa búsqueda infructuosa, ¿cómo influyó en él? Bueno, el documental menciona una relación intensa que Nielsen tuvo con un hombre llamado David Galichan, pero que terminó abruptamente. Y esta ruptura evidenció aún más su dificultad para establecer vínculos afectivos duraderos. Atrapado en un círculo de soledad y frustración. Exactamente. Tras esta ruptura, Nielsen se aisló aún más, convencido de que no era apto para compartir su vida con nadie. Un pensamiento autodestructivo. Sin duda. Renunció a su puesto en la policía, trabajó brevemente como guardia de seguridad hasta que en 1974 encontró un empleo estable como funcionario. Intentando construir una apariencia de normalidad. Sí, incluso se involucró en el movimiento sindical, pero bajo esa fachada, su vida personal seguía marcada por una profunda soledad. Y es en este contexto, a finales de 1978, cuando la historia da un giro macabro. El 29 de diciembre de 1978, Nielsen conoce a Stephen Dean Holmes, un joven de tan solo 14 años que regresaba de un concierto de rock. Demasiado joven. Sí, y Holmes no había podido comprar alcohol, así que Nielsen lo invita a su apartamento con la excusa de ofrecerle unas copas. Aprovechándose de su vulnerabilidad. Así es. Beben juntos, se quedan dormidos y a la mañana siguiente, Nielsen se despierta con el temor de que Holmes se marche. El miedo a la soledad de nuevo. Exacto. Lo acaricia mientras duerme y decide en su mente que Holmes se quedará con él durante el año nuevo, sin importar lo que el joven desee. Una decisión escalofriante. Totalmente. Y acto seguido, lo estrangula con el cinturón de una bata y lo ahoga en un cubo de agua. Un acto brutal, impulsivo. Sí, y tras el asesinato, Nielsen oculta el cuerpo de Holmes bajo las tablas del suelo de su apartamento. ¿Comienza la espiral de horror? El documental describe este primer asesinato como el inicio de un descenso a la oscuridad. Nielsen conservó el cuerpo de Holmes durante 7 meses, utilizándolo a veces como una macabra forma de compañía, hasta que finalmente lo quemó en una hoguera. 7 meses. Una perturbadora apego a la muerte. Sin duda, este acto marca un punto de inflexión terrible. Revela una necesidad de posesión y control sobre otro ser humano llevada al extremo. Y los asesinatos continúan. El 3 de diciembre de 1979, Nielsen conoce a Kenneth James Ockenden, un estudiante canadiense de 23 años. Lo conoce en un bar y lo invita a su apartamento con la excusa de mostrarle la ciudad de noche. El mismo modus operandi. Sí, y una vez allí lo estrangula con el cable de unos auriculares mientras escuchaban música. Una frialdad increíble. Y lo que hace después es aún más perturbador. Al día siguiente, Nielsen compra una cámara Polaroid y fotografía el cuerpo sin vida de Ockenden en poses sugerentes. Documentando sus macabros actos. Exacto. Y deja el cadáver sobre su cama mientras ve la televisión durante horas, antes de envolverlo en plástico y esconderlo bajo el suelo. Repitiendo el patrón de posesión y control. Sí, al igual que con Holmes, Nielsen desenterraba el cuerpo de Ockenden cada cierto tiempo para sentarlo a su lado, mientras bebía o veía la televisión. Escalofriante. En mayo de 1980, la víctima es Martin Brennan Duffy, un joven de 16 años que hacía autostop. Otro chico joven, vulnerable. Nielsen le ofreció comida y alojamiento, y una vez que Duffy se durmió, lo estrangula y lo ahoga en el fregadero de la cocina. La violencia se intensifica. El documental menciona que Nielsen se bañó junto al cuerpo de Duffy, admirando su juventud. Lo mantuvo durante 2 días antes de enterrarlo, y a partir de entonces su deseo de matar se incrementó. Cada acto lo empujaba más hacia el abismo. En los meses siguientes, asesinó a 5 hombres más, de los cuales solo uno ha podido ser identificado. William David Sutherland, de 26 años. Una serie de crímenes que permanecieron ocultos durante un tiempo. Sí, pero la acumulación de cuerpos bajo el suelo comenzó a generar problemas. Infestación de insectos, un olor nauseabundo que Nielsen intentaba disimular con desodorantes insecticidas. Imposible de ocultar por mucho tiempo. En septiembre de 1980, la víctima fue Malcolm Stanley Burlow, un joven epiléptico de 23 años a quien Nielsen había ayudado en el pasado. Asesinando a alguien que confiaba en él. Exacto. Como ya no había espacio bajo el suelo, Nielsen guardó el cuerpo de Burlow en un armario. La situación se volvía insostenible. Totalmente. A finales de ese año, Nielsen decide desmembrar los cuerpos y quemarlos en una hoguera improvisada tras su apartamento. Una escalada de horror. En 1981 se muda a un nuevo apartamento, un ático, donde las condiciones para ocultar los cuerpos no eran tan favorables. Pero esto no lo detuvo. No. En marzo de 1982 asesina a John Peter Haughey, de 23 años.
Desmembró su cuerpo y arrojó partes por el inodoro y los huesos más grandes a la basura. Planificando sus crímenes con mayor frialdad. En mayo de 1982, conoce a Carl Stoddard, de 21 años, en un bar. Tras ofrecerle alcohol, lo invita a su apartamento e intenta estrangularlo mientras dormía. Pero Stoddard sobrevive. Sí, de forma casi milagrosa. Stoddard recuperaba y perdía el conocimiento durante 2 días. Una experiencia aterradora. Cuando finalmente le pregunta a Nielsen qué ha pasado, le da una explicación vaga y lo acompaña a una estación de tren. Stoddard nunca supo lo cerca que estuvo de la muerte. Es increíble cómo, a pesar de la monstruosidad de sus actos, nadie en su entorno laboral sospechaba nada extraño de Nielsen. La máscara de la normalidad. Sí, su apariencia de hombre común y corriente era tan convincente que incluso recibió un ascenso en su trabajo. Pero la verdad no podía permanecer oculta para siempre. En febrero de 1983, los vecinos del edificio donde vivía Nielsen empezaron a tener problemas con los desagües. Un pequeño detalle que lo cambiaría todo. Tras varios intentos fallidos de un fontanero local, llaman a Mike Catran, de una compañía privada. Y lo que Catran encuentra es horripilante. Al inspeccionar la arqueta principal encuentra una capa de líquido viscoso con manchas que parecen sangre y al introducirse en el pozo descubre trozos de carne en descomposición. ¿El horror sale a la luz? Catran informa de inmediato a su supervisor y al día siguiente, al inspeccionar las tuberías, los operarios encuentran más restos de carne y lo más escalofriante, 4 huesos humanos. Evidencia irrefutable. La policía es alertada y el patólogo forense David Bowen confirma que los huesos son humanos. Comienza la investigación. Los detectives Peter Jay y Steve Mosker esperan a que Nielsen regrese a su trabajo. La trampa se cierra. Al interrogarlo sobre la obstrucción del desagüe y confrontarlo con el hallazgo de restos humanos, Nielsen confiesa. La máscara se rompe. Admite que tiene 2 bolsas con restos humanos en su armario. Y es arrestado de inmediato. Mientras lo trasladan a la comisaría, le preguntan si los restos pertenecen a 1 o 2 personas. Y Nielsen responde, son de 15 o 16 individuos. Una confesión escalofriante. Durante 11 días de interrogatorio, Nielsen ofrece detalles de sus crímenes. La policía realiza una investigación exhaustiva. Buscan en el jardín de su anterior domicilio, encontrando más restos humanos. El cuerpo de Archibald Graham Allen es identificado gracias a sus registros dentales. Dando nombre a una de las víctimas. El juicio comienza el 24 de octubre de 1983 en el Old Bailey. Nielsen se declara no culpable, alegando responsabilidad disminuida. Los psiquiatras de la acusación y la defensa debaten sobre su estado mental. Carl Stoddard testifica sobre el intento de asesinato que sufrió. Los detectives Jay y Chambers relatan el arresto, las confesiones de Nielsen, los horribles detalles de sus actos con los cuerpos. El 4 de noviembre de 1983, el jurado emite un veredicto unánime de culpabilidad por 6 cargos de asesinato y un cargo de intento de asesinato. Nielsen es condenado a cadena perpetua, con la recomendación de cumplir un mínimo de 25 años. Un largo camino hacia la justicia. En prisión, Nielsen es clasificado como prisionero de categoría A y pasa la mayor parte del tiempo en una celda individual. Aislado de nuevo, pero esta vez por sus propios actos. En 1993 concede una controvertida entrevista para televisión. Intentando justificar lo injustificable. Su pena mínima inicial es luego reemplazada por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pagando por sus crímenes hasta el final de sus días. Durante su tiempo en prisión, escribe una autobiografía que nunca se publicó. Una historia que permaneció en la sombra. Y se dedicó a traducir libros al sistema Braille. Buscando una forma de redención quizás. Fallece el 12 de mayo de 2018 a la edad de 72 años. El final de un capítulo oscuro. Al menos 4 de sus víctimas nunca pudieron ser identificadas. Un recordatorio de que el horror de sus crímenes sigue presente. Este caso nos deja con una pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que un individuo pueda albergar secretos tan oscuros y llevar a cabo actos tan atroces bajo una fachada de completa normalidad? La máscara de la normalidad puede ocultar los monstruos más terribles. Y nos obligan a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y las motivaciones que pueden llevar a alguien a cometer actos tan terribles. La historia de Dennis Nielsen nos deja con más preguntas que respuestas sobre la naturaleza humana y la capacidad para el mal que puede existir en los lugares más inesperados. Un caso que sin duda seguirá siendo objeto de estudio y debate durante mucho tiempo. Una inmersión profunda en lo más oscuro del alma humana, un recordatorio de que la maldad puede acechar en cualquier lugar. Y una invitación a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para comprender y enfrentar la oscuridad que habita en nuestro mundo. Hasta la próxima inmersión profunda, donde seguiremos explorando los misterios y las complejidades de la realidad que nos rodea